Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas se reúnen cada semana para platicar ¿O no? sobre, o no, pero tenemos una excusa, entonces cada semana, o al menos lo intentan, para discutir sobre un tema de interés o sobre alguna reseña de un libro escrito por una autora. Yo soy Leslie, @LenilNicious, ¿y tú eres? Y yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. ¿Y a qué eres tu ausencia, Laura, en estas semanas? Ya ni me acuerdo, ya solo ha sido series de eventos desafortunados, uno tras otro. Confirmo, pero creo que hay una palabra que lo define, es una frase. Vida adulta. No. Vida adulta, vida independiente adulta. No lo recomiendo. Exacto. Bueno, sí, Porque, por escuchen nuestro programa sobre la vida independiente para saber los pros y contras, pero ahorita recientemente no se anda soportando. No, la verdad es que no. Yo llegué tan cansada en muchas ocasiones que al intentar leer el libro que vamos a reseñar el día de hoy, me quedaba dormida. Y eso que es un muy Suele pasar. buen libro. Oh my No, God, qué emoción. de lo cansada que estaba, así, o sea, no podía ni siquiera leer. Y luego tuvimos un Por montón más de bueno que cosas, fuera. feas y adultas. Exacto, que ahora queremos olvidar por completo. Pero estamos de regreso, que es lo importante, las cosas buenas tardan en llegar, pero aquí estamos. Yay. Más vale tarde que nunca. Pues, exacto. Y estoy revisando que en mi computadora no se crashee porque no le tengo confianza. Listo, va muy bien. Pero voy a apagar mi cámara solo por cualquier cosa. Estoy paranoica porque esta cosa de verdad que ya le tengo alta desconfianza. Porque Pero bueno, todo lo que puede salir mal va a así salir la mal. puedo ver Ya lo hemos perfectamente. comprobado varias veces. Exacto. No, me niego a vivir ese tema. Pero, mira, yo siento que los astros se alinearon para que este libro Las quedara estrellas justamente están en en este posición. mes. Exacto. Las estrellas más LGBT que puedas pensar se alinearon para que tengamos un libro súper LGBT en esta edición de junio. Amazing. ¿Ves? Espero Originalmente que era todos para mayo. Ajá. Originalmente era para mayo, Ajá. pero pues ahora estamos en junio, ¿es todo? Amazing. Espero que todos los conservadores homofóbicos estén pasando un mes súper incómodo. Qué bonito. Espero que Mis cada mejores bandera gay deseos. les duela. Espero que Cada llueva bandera solo para que salga un arcoíris. arcoíris en el cielo. Ay, justo acaba de llover acá, pero bueno, es de noche, entonces no va a haber arcoíris. Pero esperemos mañana sí, ¿ok? Esperemos. Esperemos. Pero bueno, ¿de qué se trata este libro? Te lo voy a decir en un solo párrafo. Esta historia Ok. se trata de un mi rey, ricachón, Amazing. privilegiado y hermoso, Not tan amazing. que no estudia y Beautiful. no trabaja. Es apasionado a la Quisiese. literatura, exacto. Es apasionado a la literatura, de la naturaleza, del arte, es un romántico, pero ¡pum! Un día le pasa lo peor que le puede pasar. Se despierta siendo mujer. Terrible. Es decir, vive un cambio de sexo. Ok. ¿O no? Porque Oh, lo que no. este libro hace con esta transición es abrir la puerta a que nos cuestionemos qué es el género, qué es el sexo y por qué ser mujer es un condicionante para nuestro personaje. Porque a partir de que se vuelve mujer, no puede volver a vivir con la misma libertad que tenía cuando era hombre y se enfrenta a nuevos roles, problemas y obstáculos. ¿Qué Solo clase por el hecho. de metamorfosis con perspectiva de género es esto? Exacto. Y al escuchar esta trama, muy probablemente no pensarías que se escribió en 1928. What? Casi Así es. hace En 100 Inglaterra, años. por nada más y nada menos que Virginia Woolf. Amazing. I know, impresionante. I love it. Exacto. Entonces, creo que con esa pequeña introducción quiero empezar diciendo que hay una sola frase con la cual yo describiría esta novela y esa es adelantada a su tiempo, definitivamente. Y si pudiera describirlo con una sola palabra es inteligente. Creo que lo que más me impresionaba de este libro era la capacidad de Virginia Woolf de pensarse y reflexionar sobre estas cosas mucho tiempo antes de que fueran parte de una discusión canónica, ¿no? O sea, wow, lo desarrollaré. Pero bueno, ¿cuál es la trama más detalle de nuestro libro?
pues nos remontamos a los 1500, finales de los 1500. Esta es la época isabelina en Reino Unido, ¿ok? Y ahí el libro nos presenta a Orlando. Orlando, porque el libro, no les he dicho, se llama Orlando, una biografía. Si no habían unido los puntos, este es el momento. Y yo, el libro. Pero bueno, Orlando lean el título del capítulo y ya van a saber qué va a ser. Miren, yo ya tenía contemplado que ya habían leído. Adelantada a tu época también. Exacto, también. Igual que Virginia. Ojalá. Entonces, bueno, Orlando es un joven aristócrata, es inglés, es hermoso, es blanco, ¿no? Me encanta que dijiste de mi rey, o sea, ya existían desde los 1920. Exacto, o sea, no hay otra forma de describirlo, la verdad. Amazing. Y bueno, Orlando es un apasionado de la literatura, sueña con ser escritor y bueno, también le gustan otras cosas, entre ellas contemplar la naturaleza y amar a los perros, lo cual hace que seamos buenos amigos Orlando y yo, ¿no? Tiene cosas potencial. En común, exacto. Ajá. Entonces, pues Orlando es tan bello y ya recordemos es un joven aristócrata, entonces se codea con las élites, ¿no? Incluyendo la realeza e incluyendo a la reina Isabel. Holy fuck, ahí nomás. Pues bueno, un día se topa con la reina Isabel en una fiesta y la reina dice, ¿qué muchacho tan más hermoso es este? La reina se crochea de él y lo dice, eres tan lindo que te voy a volver parte de mi corte. Y eres tan lindo que te voy a volver mi amante. I know, girl. Cosa importante, a esta reina se le decía la reina virgen, pero parece, o al menos Virginia sugiere que no era exactamente tan virgen, ¿no? Virginia sabe cosas. Virginia, exacto. Entonces, bueno, el libro nos cuenta un poco las peripecias y las aventuras de Orlando en el siglo XVI, al menos al inicio, porque después de muchas circunstancias termina en Turquía, fungiendo como embajador en representación del rey Carlos II. Y en ese momento, mientras él está pues siendo embajador en esa época, que realmente era pues ir a fiestas y ya, fiestas de gente tremendo networking rica. Que se avienta. Exacto, ¿no? Un día Orlando cae súbitamente en un sueño y este sueño dura 7 noches y Orlando despierta siendo mujer. Así es. Oh, ¿No? shit. Para esta transformación intervienen 3 espíritus: el espíritu de la pureza, de la castidad, de la vida pasada y de la modestia. Sí. El espíritu futura. de todo lo que atormenta a una mujer: pureza, castidad y modestia. Disgusting, ¿qué? Okay. No es cierto. Entonces, entre estos 3 espíritus, chin chin papas, boom, boom, se transforma Orlando en mujer. Ok. Ajá, así le dijeron las espíritus. Literal, así dice en el libro, chin chin papas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí los pronombres de Orlando cambian a ella. ¿Okay? Entonces antes era el Orlando y aquí a partir de este momento es la Orlando. Ok, aquí respetamos los pronombres de las personas. Exacto, y es lo más increíble que nadie alrededor de Orlando se pregunta, se asusta por este cambio. Simplemente aceptan el hecho de que Orlando ahora es la Orlando. Y todas porque no es tan difícil. No, incluso parecen verlo como una cosa súper, o sea, natural para los personajes. Wow. Es como, claro, Orlando ahora es la Orlando. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Así chut. Entonces, se respetan los pronombres en este libro. Aunque bueno, también a considerar que pues yo lo leí en español. No sé cómo sea en inglés, porque al final en inglés pues los pronombres más neutrales quizás serían they. Ajá. Entonces, bueno, pero al menos en español, ahí sí hubo la Orlando, ¿ok? Ajá. Perfecto. Entonces, bueno, a pesar de que Orlando ahora es mujer, Orlando, su esencia, sigue siendo Orlando, ¿ok? Entonces, Orlando cambió de genitales, quizás, ¿no? Pero Orlando, su personalidad, sus gustos, sus pasiones siguen siendo exactamente los mismos. Pero, ¿quién lo diría, no? Pero la cosa está que ahora que su sexo y su género es el de mujer, pues ahora tiene que cumplir con múltiples roles y restricciones de género, ¿no? Es decir, su sexo cambia, pero ¿qué es el sexo en sí? Porque Orlando sigue siendo Orlando. Orlando no cambia por este cambio de sexo. Lo único que ocurre es que sus genitales cambian y la forma en que es percibida por el mundo cambia. Ok. Entonces,
cuestiones importantes. Entonces, abre la puerta a que nos preguntemos, bueno, entonces, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Y cuál es realmente la diferencia entre hombres y mujeres? Y siento que esta es como la pregunta clave que nos tenemos que hacer al momento de darnos cuenta que Orlando sigue teniendo la misma capacidad intelectual incluso, siendo hombre y siendo mujer. ¿Ok? Claro. Entonces, Wow. bueno, sí, por eso te digo, damn, Virginia, ¿estás bien? Sin ¿Cómo miedo escribiste al esto? éxito. Holy shit. Exacto, Con una habitación propia. exacto. Hey, O sea, cuando te dices, wow, escribió esto y aparte escribió esto, sí te quedas impactada con la inteligencia de la señora. Pero bueno, hay unos temas que hablaremos después, ¿verdad? ok, no todo es tan color de rosa. No. Entonces, bueno, con este cambio, la vida de Orlando pues da un giro. Tiene que aprender sus nuevas restricciones y prohibiciones como mujer y todos los roles designados que tiene que pues, seguir porque es mujer. Ok. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues la novela nos empieza a contar la historia de Orlando y su experiencia siendo mujer, pero hay algo muy extraño que quizás te has dado cuenta, pero quizás no. Que la novela nos cuenta la vida de Orlando a través del tiempo, pero han pasado más de 300 años desde los 1500. What? O sea que también viaja en el tiempo. No, más bien vive eternamente. O sea, ok. Orlando no envejece. Entonces, Orlando primero vivió la época isabelina, pero posteriormente ya van pasando los 1800, e incluso llega hasta los 1900, ¿no? Y Orlando, a través de todos estos años, pues está buscando el sentido de su existencia, que como buen aristocrático, pues realmente no tiene que preocuparse por comer y demás, Ajá. ¿no? Entonces sí se puede permitir ay, ¿qué será la existencia? Vamos ¿Cuál a es la pensar razón en de mi lugar ser? en la tierra. Exactamente. Y bueno, también se entretiene un poco con el amor y el placer, la literatura, también decorando su casa en un momento muy extraño del libro. Quiero ser y amiga de Orlando. trabajando, entre comillas, como embajador, ¿ok? Entonces, bueno, pasan pues estos múltiples años, ¿no? Desde la época isabelina hasta principios del siglo XX de la vida de Orlando. Entonces, bueno, Orlando vive eternamente y Orlando no puede envejecer. Y esta situación, este gran paso en el tiempo, pues nos permite ver los cambios que tuvo Inglaterra desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Entonces vemos los cambios de la sociedad, de la tecnología, de la literatura, pero también los cambios para las mujeres y sus derechos. ¿Ok? Ok. Entonces es un libro bastante interesante que de alguna forma sí busca retratar históricamente, ¿no? Pero también busca criticar absolutamente todo. Una cosa muy interesante de la novela es que hace uso muy british, si me lo preguntas, del sarcasmo, la ironía y el humor. Ok, e incluso tiene la valentía de burlarse de sí misma y de las biografías. Y dato curioso, el papá de Virginia Woolf era de hecho biógrafo, entonces ella está como, papá, lo que estás haciendo es una mamada. Mira lo que estoy, mira cómo me burlo en mi nuevo libro, ¿no? Déjame te doy un golpe con cachetada con guante blanco. Exacto. Y entonces tengo mi propio libro. Ajá, entonces, bueno, de alguna forma es una burla hacia las biografías y es una burla en general hacia todo. Es impresionante la cantidad de sarcasmo que hay en este libro. Me encantó por eso también. Sentí que estaba platicando con Virginia Woolf y me dio mucha risa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uso del sarcasmo? Pues en un momento aburrido, entre comillas, algo que yo llamaría un momento de puro rollo, ¿no? Donde nomás estás así como, ay, el paisaje y quién sabe qué más. El propio libro dice, bueno, yo ya sé que te voy a aburrir, entonces ya no voy a seguir contando sobre esta cosa, ¿no? Entonces, literal te dice, yo sé que el lector se va a aburrir en este punto, entonces pararemos. Se está rompiendo la cuarta pared. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, también hace uso de algunas cosas cómicas, burlonas, porque por ejemplo, en algún momento de su vida como mujer, Orlando intenta escribir, ¿no? Orlando le encanta la literatura, entonces dice, voy a escribir, Yo quiero puedo ser hacerlo. escritora. Pero como ahora es mujer, no puede escribir Honey. porque se está distrayendo con la importancia de servir el té correctamente. What? Ok, entonces yo lo entiendo como una burla a esta idea misógina de que pues las mujeres intelectualmente no son capaces de escribir, pues porque su cerebro de mujer es un chicharo que solo les da para pensar en vestidos y en cómo servir el té y en pastelitos, ¿no? Y así. Claro. Ahí no es donde sale como que este experimento mental de si Shakespeare hubiese tenido una hermana.
no, O sea, no creo que, sale, pero de alguna forma sí aborda el tema que creo que vas a abordar. sí, o sea, creo que fue un experimento que igual lo hizo Virginia de, si hubiese nacido una hermana igualita a Ujú. Shakespeare con su misma capacidad, etcétera, no hubiese llegado a ser tan Shakespeare. emblemática como Shakespeare Ujú. porque pues era mujer. Exacto, es algo así lo que te intenta plantear con esto, ¿no? Orlando sigue siendo la misma persona con talento para la literatura, pero como ahora es mujer, pues chale, ¿no? Ahí hay una deficiencia. Chale. Y bueno, también se atreve a burlarse de la literatura, de los críticos, de las críticas, ¿no? De cómo muchas veces las personas que se dedican a hacer críticas, ¿no? Del arte, pues viven en la nostalgia, ¿no? Y cómo es más sencillo criticar el arte que hacer arte. Claro. Y así también se atreve a burlarse de las personas ilustres de la época y cómo a pesar de que eran grandes genios, ¿no? En, no sé, biología, astronomía, en política, pues seguían teniendo las mismas ideas misóginas y estúpidas de las mujeres. Y esto es, ¡mua! Chef kiss. Amazing. Así es, entonces te habla como de los grandes intelectuales de la época, pero al mismo tiempo se burla con hace uso de una cosa muy interesante para hacer una pequeña burla de cómo a pesar de ser tan listos, pues seguían siendo como muy estrechos de mente en el tema de género. ¿Ok? Y Ujú. bueno, mientras hacía esta reseña encontré una youtuber que se llama Elif Shaka, que también hizo como su propia reseña de Orlando y me llamó mucho la atención que decía ella que ella no, cuando leyó este libro fue como descubrir que había muchas formas de hacer literatura, que ella nunca se imaginó que se podía hacer literatura de esta forma y creo que no podría yo estar más de acuerdo, porque realmente este tipo de cosas como que el propio libro rompa la cuarta pared, Ajá. que Toma esa sea rayuela. exacto, que sea súper burlón de sí mismo, que esté como jugando con el lector, o sea, que juegue con tantas cosas, de verdad es que es una novela muy atrevida, muy aventurera, y sí creo que definitivamente en la época no se estaba haciendo nada parecido y te habla de lo transgresora que fue en este sentido Virginia Woolf con esta novela. Entonces sí, impresionante. Creo que si quieren leer como algo muy distinto, este es el libro ideal para hacerlo. Ok. Entonces, bueno, ¿qué Ok. temas vemos en Orlando? Principalmente, pues, ¿qué es el género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es una orientación sexual? ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué significa ser una persona de género fluido? Esto, claro, cientos de años y quizás, bueno, no cientos, pero bastantes años antes de que se estuviera como esta discusión en la academia, ¿no? De que realmente pudiéramos estar familiarizados un poco más con géneros, ¿cómo se dice? Con definiciones como persona no binaria, ¿no? Con género fluido. O sea, simplemente en 1928 no es como que todas las personas estaban hablando de esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en el libro no solo Orlando es la única persona no binaria, ¿no? Hay Ok. varios personajes que de alguna forma Virginia Woolf juguetea como con él es hombre, es mujer, es los dos, ¿no? Y eso es muy, 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 muy interesante. Y bueno, también pues en este tema de es mujer, es hombre, pues también como que aborda un poco el tema de las orientaciones sexuales. Orlando es gay, Orlando es lesbiana, Orlando es bisexual, Orlando es asexual. ¿Qué es Orlando? Ajá. ¿No? Si un hombre se enamora de Orlando siendo hombre, pero no quiere estar con él por ser hombre y cuando la ve siendo mujer, ahora sí dice voy con todo, ¿qué es? ¿Es homosexual? ¿Es heterosexual? O sea, Ajá. ese tipo de cuestiones y empieza como que a jugar un poquito con la relación entre sexo, género y orientación sexual. Este, y lo interesante es que, ay, es mi alarma de medicina, disculpen, es un patito. Bueno, y bueno, en ningún momento te indica claramente que una persona es homosexual o que es transgénero, ¿no? O que es transexual, o sea, simplemente lo es. No hay una Ajá. explicación. No te dicen, no, entonces pues era lesbiana, pero le gustaba, no sé, vestirse de hombre, entre comillas, ¿no? Obviamente. Claro. Jamás hay como esta explicación, simplemente los personajes existen y son y nadie se los tiene que cuestionar. Y no pasa Y nada. sí, ¿quién lo diría? ¿No? Y bueno, también pues muchos personajes parecen ser como de género fluido, ¿no? Entonces sí, 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 cosas muy interesantes, la verdad.
también siento que habla como de este espectro súper amplio, que no todas las personas tienen que encajar, en 2 clasificaciones. No es necesario solamente ser hombre o ser mujer. Puede ser un poquito de las 2, puede ser Claro. ninguna. E incluso hay una frase de Virginia Woolf que decía algo así como que uno no debe de ser completamente hombre ni completamente mujer, sino que debe ser como un hombre o femenino y una mujer masculinizada, algo así. Que entiendo Ok. que ella lo está viendo igual ahí en esa frase como en 2 alternativas, ¿no? Y que Ajá. definitivamente van a estar caracterizadas porque existen 2 roles, ¿no? Distintos, son 2 géneros, entonces o eres uno o eres el otro, ¿no? Pero, o sea, entiendo que el punto que intenta abarcar es como, bueno, no necesariamente tienes que encajar en los roles de cada uno, sino que te puedes abrir como a ser más persona de lo que tú quieras ser. Y está muy Claro. interesante. Y bueno, creo que, pues, como te dije, estaba hablando de conceptos como género fluido, persona no binaria, y creo que quizás Virginia no tenía esos conceptos en la mente. Quizás en ese Ajá. momento tan, o sea, académicamente o biológicamente no estaba pensando en eso, quizás. Pero, o sea, creo que genuinamente estas palabras más contemporáneas encajan perfectamente en esta historia. Es decir, Claro. describió lo que es algo que ahora podemos denominar como persona no binaria, ¿no? Por Ujú. ejemplo, sin llamarla persona no binaria. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Otro tema que aborda en el libro también es claramente el feminismo, Yay. porque Woolf se empieza a cuestionar, por ejemplo, los roles de género, la diferencia entre hombre y mujer y los retos sistemáticos de las mujeres. Porque, por ejemplo, pues no sé si te acuerdas que te dije que Orlando era súper rico, Ajá. pero cuando es la Orlando, pues se da cuenta que, las mujeres no pueden tener propiedad privada a menos que estén Híjole. casadas. Chale, ¿cómo le Híjole. haces, no? Entonces es muy interesante cómo con esa situación, pues de alguna forma la vida de Orlando pues va a cambiar por el simple hecho de que es una mujer no casada, a Ajá. pesar de que sigue siendo Orlando. Y bueno, todo este tema del feminismo y del machismo, la verdad es que todo lo hace de una forma muy sarcástica, casi ridiculiza, ¿no? Al machista, casi ridiculiza a lo estúpido que pueden pensar que los La hombres, ¿no? lógica machista. Exacto, creen que una mujer no tiene más cerebro que para pensar en el té y en el cabello y en los vestidos, que está perfecto pensar en eso, todos lo podemos hacer, Pero no pero es el una creer, limitante. que eso es lo único que como mujer puedes Podemos. concebir, exacto. Fuck off. Entonces, sí. Y bueno, no voy a spoilear más, pero en el libro pasa algo justo muy interesante que creo que se relaciona y que defiende mucho el estandarte de las mujeres. Somos perfectamente capaces o mejores incluso que los hombres en varios aspectos. Y eso está muy lindo. Sí, fue como el feeling de bravo. Sí, ¿no? Eso. Ujú. Y bueno, otro tema muy interesante que usa es el tiempo, porque pues bueno, el tiempo aquí es como una cosa rara, extraña, fluida, cambiante, casi casi como Orlando. Entonces, Ok. el libro de repente en 100 años, o sea, en 2 páginas te avienta 100 años de la vida de Orlando y de repente se pone a contarte una tarde en 100 páginas, ¿no? Y es muy What? interesante ese doblez y desdoblez del tiempo, cómo acelera y desacelera, no necesariamente como estamos acostumbradas a concebir el tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo juega con eso. Me recuerda mucho otro libro que tiene, que es el de la señora Dalloway, que te cuenta como Ajá. en un solo día, en una fiesta que está haciendo la señora Dalloway, te cuenta como toda una novela, ¿no? Entonces, muy interesante cómo usó esto. ¿Cómo une todo? ¿Cómo se le ocurrió? No sé, es brillante, pero bueno. Otro tema también es la literatura, por supuesto, porque, bueno, Orlando tiene un poema que es La Encina, se llama así La Encina, y esta es como la gran obra de Orlando, es el bebé de Orlando, ¿no? Y Orlando lo está escribiendo y lo está construyendo a lo largo de toda la historia, pues cambia, ¿no? De repente cambia de estilo, se inspira con esto, lo tachonea, bla, 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 Ajá. pero siempre está presente como esta pasión por la literatura y esta búsqueda de Orlando de transformarse en un escritor slash escritora, ¿no? Que Ajá. viva más allá, o sea, eternamente. Es que es muy lindo porque al final es como la literatura, como una forma de vivir estos 300 años que vive Orlando de alguna forma. Wow.
Yes, I Y todo know. eso en un solo libro. Así es, y ni siquiera es tan largo. Son como, What? como 400 páginas, creo. No manches. Entonces, bueno, también a cuestionarse si esto es como un tipo de realismo mágico. No sé si esa sea la denominación correcta, porque bueno, ocurren cosas mágicas Ajá. y todos los personajes se lo toman como bastante bien. Realmente nadie se espanta. Todos es como, ok, perfecto, ¿no? Here we go again. Ujú. Entonces, de alguna forma es como estas cosas mágicas que ocurren, pero que todos los personajes lo normalizan, no es como una gran eventualidad, simplemente ocurre y ya. Entonces, si bien el término realismo mágico se usa principalmente para Latinoamérica, pues sí siento que ahí hay como una extraña ramificación, ¿no? De cómo, pues ya sabes, cómo de Antecedentes. alguna forma comparten ciertas características. No sé si antecedentes, porque ahora sí que no sé si, por ejemplo, no, pues sí, eso sí fue después, por ejemplo, hablando de Elena Garro, ¿no? Y Pedro Páramo sí fue después que este. Pero bueno, creo que comparten ciertas características. Entonces, Ok. Laura, si hasta el Leslie. momento este libro no te parecía extremadamente interesante, ahora te voy a contar un chismecito detrás del libro. I love it. Así Tell es. me everything. Porque, ¿qué te diría? ¿Qué pensarías más bien si te digo que todo este libro fue inspirado en una persona? ¿En una persona real? Así es. What? ¿Qué Who te is this digo? man? Who is this Sí, bitch? fue una muy buena amiga de Virginia Woolf. Of course, claro, como todas las buenas Una amigas de esa gran época. amiga de Virginia Cercanísima. Woolf, exacto, llamada Vita Sackville West. Y se cree que este libro es dedicado hacia ella, ya que Orlando y Eran Vita, mejores amigas. Virginia y Vita eran mejores amigas. Pero Vita y el personaje de Orlando comparten muchas características en común, por ejemplo, el amor por los perros, el amor por la naturaleza y como está mal dicho, look andrógino, Ok. ¿no? A Vita se la acusaba constantemente de, entre comillas, claro, vestirse de hombre, ¿no? Whatever that means. A whatever that means, entonces, exactamente. Y bueno, pues aparentemente ella y Virginia tuvieron un romance que incluso duró varios años y pues todo bien. E incluso también las dos estaban casadas en matrimonios abiertos, súper progres, ¿Qué? poliamorosas, ¿no? ¿Qué? ¿Hay poliamorosos antes de nuestra época? Sí, era un grupo de intelectuales y dijeron, pues hay que abrir todos nuestros matrimonios. Y todos, ok. Todos somos igual de listos. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, e incluso, bueno, el hijo de Vita, Zach Will West, dijo Ajá. que Orlando, la novela, es una carta de amor que Virginia le escribió a Vita y es un consuelo. Virginia intentaba darle un consuelo por algo muy triste, que es por ser mujer, ¿no? Entonces es de alguna God damn it, forma, Virginia. I know, es como, mira, te escribí esta novela porque yo entiendo lo mucho que sufres por Las limitantes por las sociales. limitantes que te imponen por tu género, por tu sexo, por la persona que seas. Entonces está lindo y está sad a la vez. Sí, God damn it. Así es. Entonces, bueno, para finalizar, otros datos interesantes de la novela. ¿Cómo tú crees que en Inglaterra de 1928 se logró publicar un libro tan controversial? Virginia lo publicó. Así es, A porque con su huevo. esposo tenía su propia editorial llamada The Hogarth Press, que pues era Así como de, que no una me lo van a cosa, imprimir, yo lo no imprimo, importa. ¿no? Entonces, pues bueno, en Jonah. esta editorial publicaron varios libros pues un poco controversiales, ¿no? Por ejemplo, Freud, también varios de sus libros publicaron en The Hogarth Press. Y bueno, pues gracias a tener los recursos, los medios económicos para poder publicar su propio libro, pues Virginia pudo lograrlo, pues, pudo publicar un libro tan raro y tan controversial, además de ser mujer, ¿no? Claro. En 1928. Y esto me parece un ejemplo muy claro del ensayo de una habitación propia, ¿no? Porque al final, ¿qué necesita una mujer para poder exprimir, ¿no? Su capacidad, su intelecto, su creatividad? Pues los medios para poder hacerlo. Claro. Y Virginia tuvo, dentro de todo, pues la El fortuna privilegio. de ser una morrilla riquilla, blanquilla. Blanca. Ajá, ¿no?
Y bueno, eso no quita el hecho de que la novela es muy inteligente, muy brillante, pero estamos de acuerdo que una mujer con otras condiciones, o que hubiera sido igual de brillante, no hubiera tenido acceso a esto, ¿no? Sí, o sea, que tantas cosas nos hemos perdido porque Por no ser una mujer blanca con dinero, así es. con una imprenta a la mano. Yes. Entonces, bueno, no es una lectura ligera, quizás ese podría ser el punto en contra, ¿no? Ajá. Así que si están buscando como una linda lectura para antes de dormir, no la es. Está pesada, pero es muy, muy interesante. Entonces, la verdad es que no es como que sea de, ay, qué hueva, ya que se acabe, sino que sí es como, órale, ¿qué pasó con Orlando, no? Ajá. Pero definitivamente, pues sí hace uso como un lenguaje, pues de repente un poco intenso, pues es muy poético, ¿no? A veces es demasiado sarcasmo y demasiado chiste en una sola página. Entonces no entendí esa referencia. Exacto. Entonces, pues sí. Y por ejemplo, pues hay ciertos temas conflictivos, ¿no? Que no sé si recuerdas un episodio que de hecho hiciste tú, que hablaba de cancelar a tus autoras favoritos. Y es que En el justamente lo cual, inspiró Bebé exacto, Virginia. un pequeño episodio controversial que tuvo nuestra querida y brillante Virginia, ¿no? En el cual pues se podría hacer así como estábamos hablando de cómo pues se adelantó a la época, pues se adelantó también al término Lo blackface. malo. Exacto, ¿no? Virginia, no. Sí, entonces bueno, pues tenemos este antecedente y en el libro pues sí hay ciertos momentos donde sí se hace un comentario un poco muy controversial quizás ¿Racista? Ajá. Entiendo que lo hace desde la visión de Orlando, no desde la versión de Virginia, pero con este antecedente sí es como, ay, como que toca la ¿Qué tanto ambigüedad. puedo separar en realidad la autora con su Exactamente, trabajo? entonces es como, sí, chica, eres brillante en este tema, pero ¿no se te ha ocurrido pensar que las Pero eso no personas te negras son exime personas? de que seas una grosera. Exacto, ¿no? Entonces sí, al final sí es como complicado abordar este tema, ¿no? Y pues por ejemplo yo todo el episodio le estaba echando flores de que es muy lista, de que es brillante, y sí, sí lo es, pero al mismo tiempo Pero no tiene es estas perfecta. cosas que dices, oye, chica, ¿estás segura? Y ya, ¿no? Entonces, bueno, no se puede hacer todo en la vida. Uno se No puede se puede ser ser progre en perfecta. ciertas cosas y un conservador en otras. Y bueno, igual con este antecedente del blackface, ¿no? Pues también hay, ¿cómo se dice? Pues cierta tema extraño, ¿no? Porque aparecen en un grupo de gitanos en la novela, no voy a dar más contexto. Oh, no. Y de alguna forma está muy interesante porque cuestiona como las dinámicas de poder con el norte global, ¿no? Con Inglaterra, el gran imperio británico y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y, o sea, como que de alguna forma ahí sí se está atreviendo a cuestionarse como, oye, nosotros nos creemos superiores, pero no necesariamente, a lo mejor las otras personas y las otras culturas solo son diferentes, pero diferente no significa que sea peor y que nosotros somos súper ególatras y súper mamones y bla, bla, bla. Ajá. Pero, pues sí, o sea, ahí es como un momento un poco woke, pero al mismo tiempo dices, pero, Sí, o sea, te ¿no? pasaste todo un libro diciendo que no había diferencia física, por así decirlo, o no, de potencial o de capacidad entre ser mujer y hombre. Por corte A, vamos a hacer lo mismo por el color de la piel de las personas. Como de, no suena Sí. muy consistente, que digamos. Sí, no, es un tema extraño, digo, la verdad, creo que sería importante como leer algunos más ensayos o publicaciones que haya escrito como sobre este tema para realmente entender más o menos qué es lo que quiere, ¿Cuál es su posición? cuál es realmente su postura. Pero bueno, al final pues tiene el sesgo que va a tener pues una persona rica, Del 1900, inglesa, ¿no? tantos, claro. Y así, y pues al final los conceptos de blackface y demás pues no existían en la época, quizás en la época no se veían como ofensivos, ahora lo podemos ver como chale amiga, ¿estás bien? Pero bueno, o sea, es una cosa que funciona para las dos partes, tampoco hace 100 años pues estaba la conversación de tan alta fluidez, sobre el género fluido y sobre claro. la libertad sexual y el poliamor y bla, 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 pero eso sí fue como parte de lo que ella concibió para su novela. Entonces, sí, eso es Orlando y Virginia Woolf. ¿Qué opinas? Well, holy fuck. Yes, I know. Se suman a los libros que reseñas que sí quiero leer. Cuando quieras te lo llevo. Thank you, thank you.
Pero, wow, o sea, sí me gusta mucho cómo, o sea, de un libro que ya va a cumplir casi 100 años, logra describir cuestiones que estamos todavía como discutiendo y hay problemas. Sí ha habido una mayor apertura de cuando se escribió el libro, por ejemplo, cuando fue el baile de los 42. Ajá. O sea, que también 49 vemos, o 42, no me acuerdo cuántos según yo, sean. 42. Bueno, Corríjanos si nos 43. equivocamos. Pero en el sentido de estos, no quiero decir ni fenómenos ni conductas, pero pues sí, de estas personas que logran identificar que no tienen que vivir entre estos dos polos, han existido desde hace mucho tiempo y no es algo común. Digo, no es Ujú. algo moderno que la agenda LGBT quiera meter en las cabezas de las infancias de hoy en día, sino El porque es demonio, en verdad. exacto, o sea, y aquí está presente completamente y como justamente pues se publicó y se dio a conocer y la gente lo leyó y como que también supongo, quiero pensar, que Ujú. les generó estas conversaciones de, sí es cierto, o sea, ¿por qué me tiene que importar tanto el sexo o el género? Servirte. Ajá, o sea, los genitales de una persona cuando pues no tengo una necesidad, o sea, yo me he encontrado varias veces como de, cuando descubro, por ejemplo, que algún actriz, actore, es trans, o Ujú. sea, al principio sí era como de, es trans, ¿cuándo hizo transición y todo esto? O sea, como que mi primer pensamiento Sí, se acercaba hegemónico hacia el... es Ajá. como el morbo de, vamos a ver, pero ya como que sí recientemente es como de, pero ¿por qué me debería de importar? O sea, lo que tenga en Ujú. sus pantalones is not my business. Yes. Y eso no le causa una diferencia a su capacidad artística, intelectual, social, etcétera. Entonces, ¿por qué rayos me tengo que interesar si un actor, una actriz, un actor es Ujú. parte de la comunidad o no? O sea, si por ejemplo quisiera tener una relación con esa persona, que obviamente, pues, it's never gonna happen, o sea, ahí sería como de, ok, pues sí, a lo mejor me interesaría saber si puede haber una posibilidad de consentimiento, etcétera, etcétera. Pero si es un tema de simplemente verlo en una película, leer uno de sus libros, etcétera, etcétera, es como de, ¿por qué rayos me va a tener que importar esto de qué hay en sus pantalones, de saber cuáles son sus capacidades intelectuales, sociales, etcétera? Entonces, y más ahorita que, como mencionabas al principio, estamos en el mes en Gay. Pride, pues justamente te surgen como que todas estas cosas de verdaderamente preguntarte eh, por qué tengo que seguir como que estos estándares, por qué existe lo femenino, por qué existe lo masculino, a qué se refieren con identidad de género, a qué se refieren con la fluidez. O sea, como yo lo veo es que justamente la terrible agenda LGBT y progre, etcétera, lo que quiere es como ampliar la perspectiva de los géneros para Ujú. que no limitarlos o eliminarlos, sino simplemente ampliarlos, decir de existe este lado, existe este otro lado, existe este otro lado, y existen todos los in-between, porque simplemente somos personas, que no somos perfectas, no somos robots, no estamos programados, pues de manera binaria sí o no, o sea, tenemos la capacidad de cambiar y justamente de poder existir en este intermedio y que justamente como mencionabas porque satanizaban a una persona porque se vestía como hombre, es como de, Yes. ¿a qué rayos te refieres con vestirte como hombre? O sea, o cuando dicen de, no, es que las mujeres tienen que estar en la cocina porque ellas son las que deben cocinar, es como de, perdón si Guay. suena medio vulgar, pero sí es como de, perdón, pero yo no cocino con mis genitales, o sea, no veo O por sí. qué. O sea, ¿por qué existe esa limitante si obviamente, si claramente, o sea, hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de hacernos comida, la misma capacidad de agarrar una escoba, la misma capacidad de estudiar una carrera, o sea, y si nos viéramos así como que en un lado capacitista, bajo mi perspectiva, pues los hombres son más vulnerables porque ellos sí tienen como genitales más a la exposición y sensibles Yes. que a diferencia de nosotros. O sea, si nos dan una patada en nuestros ayeres, en Ujú. nuestros lugares, pues no lo sufrimos, ¿no? Tanto como un hombre. Y justamente porque se supone que entonces ellos son el sexo fuerte, Fuerte. sí, físicamente están, creo que más vulnerables que nosotros en esa parte, ¿no? Sí, son chafas. Entonces, como que todas estas perspectivas de saber y entender de por qué nos importa tanto que hay
en los pantalones de una persona para determinar sus capacidades. Sí, claro que tiene que ver con la construcción social en la que vivimos y años de, pues sí, identidad de género y heteropatriarcado y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ya te los pones a ver como que en un lado más como, pues, racional, frío, sí es como de, ¿cuál es la diferencia? Entiendo que hay diferencias, sí, biológicas, de que, pues, biológicamente a veces, no te digo que siempre, los hombres son más fuertes y pues la mujer tiene la capacidad de, bueno, las mujeres, las personas menstruantes, en su mayoría tienen la capacidad de gestar y todo ese tipo de cosas, pero igual no creo que eso tenga que determinar como que tu papel general en el mundo, porque Ujú. justamente pues existen personas intersexuales, existen personas no binarias, y esto no pone en riesgo, al menos yo no veo que ponga en riesgo como el futuro de la humanidad. No es como que dejemos de procrearnos simplemente porque alguien decide ser transexual o alguien decide ser no binario. Entonces como que todas esas preguntas de por qué apenas ahorita se está viendo como problema, entre comillas, cuando también hemos visto que esto ha pasado desde siempre. Incluso se ve también en el reino animal, o sea, de hay pingüinos que son parejas homosexuales, hay leones que son parejas homosexuales, hay los peces payaso, creo que son los que se pueden como que cambiar de género, de sexo, no sé, para poder seguir procreando. Es como de, ¿por qué tenemos ese chip tan interpuesto? Si también incluso como en sociedades antiguas también se prestaba más como este roleplay de Ujú. intercambio de género, de interpretación de género. Y porque ahorita que se supone que tenemos como que más conocimientos y más pues interconexiones, sigue siendo un tema para las personas conservadoras. Sí, una amiga que justo está estudiando género en una maestría me platicaba que de alguna forma se hizo la concepción, o sea, uno cree que biológicamente, no uno, pues me refiero a que algunas personas creen, o al menos eso no se nos enseñó, que biológicamente, físicamente solo puede haber dos opciones, ¿no? Ajá, Pero que incluso estas ideas de que solamente son dos sexos o dos géneros, pues fueron concebidas por una persona o un grupo de personas que tenían este chip de dualidad en su cabeza. Pero es más que nada decir, fue un poco, está complicado de explicar. Pero es decir, yo tengo estas ideas y preconcepciones en mi cerebro, entonces yo justifico mis argumentos, entre comillas, científicos utilizando esos prejuicios. claro. Y de alguna forma, bajo el nombre de la ciencia o de lo racional, pues se pasa de generación en generación en generación, se enseña, ¿no? De que únicamente hay dos opciones, cuando realmente no la hay, porque de inicio, o sea, son cosas muy diferentes, tus genitales a el género, Ujú, whatever that is, ujú. y las cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer, que en realidad, ¿qué puedes hacer? Pues lo que tú quieras, eso sería el mundo ideal, ¿no? Claro. Yo puedo vestirme como yo quiera, yo puedo tener los manerismos, las actitudes, las actividades, los roles que yo quiera, no porque yo haya nacido destinada o destinada o destinado a eso. Entonces sí, está denso. O sea, esto es también esta como, pues, discusión que he tenido conmigo misma, como en cuestión de si este como instinto maternal y todo eso que se supone que tenemos las mujeres verdaderamente existe, o es porque desde que salimos del vientre materno nos ponen una Nos muñeca en las dicen manos y es como exacto. de, esto es lo que te vas a... y si lo pones, si te pones a pensarlo, está muy fucked up de que le pongas a una niñita de, te voy a dar esta muñeca Para que finja ser porque su este va a mamá. ser tu futuro. Es como de, ¿por qué ya le estás metiendo como que este chip desde pequeña, pequeño? Ujú. Entonces, y te hacen esto de, es que desde las cavernas la mujer se dedicaba a la recolección, cuando también ha habido muestras de que justamente todo esto se ha visto por un sesgo de las personas que hicieron estas investigaciones, y que las mujeres también salían a cazar y que los hombres también hacían recolecciones, y que cuando yo creo que cuando se trata de sobrevivir, no es como de, Le entras a todo. exacto. Entonces Exacto. se viene mucho de Sí. también nosotros como eh, cuestionarnos que desde siempre el lado científico y académico ha sido regido por hombres blancos polvosos,
Y Ujú, entonces, si ese exacto. ha sido un problema desde un inicio, ¿qué tanto verdaderamente no vivimos ahorita con un sesgo súper arraigado de hombres blancos polvosos que nos dijeron desde un inicio, no, es que las mujeres estaban, antes los hombres cazaban mamuts. Ajá, o las mujeres tienen un cerebro más pequeño, entonces, Ajá, su o útero le gusta deambular la por el cuerpo mujer no para cambiar puede problemas. usar bicicleta porque se le va a tronar el útero, la mujer Es no puede exacto, hacer es como de, güey, deporte. los hombres están más vulnerables a usar una bicicleta y que salgan lastimados que una mujer. Exacto. No, pero al final está todo preconcebido desde el sesgo y no necesariamente desde la parcialidad. Y eso es muy interesante porque ha definido cosas más allá de la, entre comillas, biología. Y bajo esas dos premisas de que solo hay hombre o mujer, tantas cosas se han hecho, ¿no? También, por ejemplo, es a reflexionar, pues, qué es un rol femenino, qué no. Por ejemplo, el Ujú. ejemplo que dabas del instinto maternal. Yo también lo pienso por el otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, que yo digo, no, en este momento la prioridad es mi carrera. ¿Ese es un rasgo masculino? ¿Estoy imitando a un ¿Debería hombre? ser un rasgo masculino? ¿Debería ser Ajá. un rasgo femenino? O es yo intentando imitar una actitud masculina, ¿no? Es Ujú. como mil cosas cuando al final digo, bueno, pues yo debería poder hacer lo que yo quiera. Exacto, o sea, estudias con tu cerebro, no con tus genitales. Ajá, y yo poder hacer lo que yo quiera independientemente de lo que se me tenga establecido para hacer, ¿no? Pero sí es como cuestionarte el qué, qué soy. Y este libro lo hace más que perfecto poniéndonos un personaje como Orlando, que Orlando es todo, todo a la vez, todo y Ujú. nada a la vez, hombre y mujer a la vez, pero al mismo tiempo no es Y es nada. feliz. Ajá, ¿no? Si no tuviera Y que, que interactuar con una sociedad hegemónica, sería más feliz tal vez. posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue un libro muy, muy, muy interesante, muy inteligente. Y creo que sí es uno de esos libros que realmente se atreven. Fue muy transgresor definitivamente escribir Súper. esto. Yes. Y bueno, pues ya sabiendo todo el shame que una mujer puede tener o que tenía en la época por ser una mujer escritora, más toda la gente diciendo, pues no, va a estar bien culero, va a ser de puro amor y quién sabe qué más, ¿no? Entonces Ujú. dices, "Ugh", la presión. Como ¿Y qué? Virginia, gracias Go por haber Bridget. existido. O no, no se crean, ¿Qué? sí. Tan, tan, tan. Sí, entonces, bueno, este es un gran libro, creo yo, para iniciar el mes LGBT plus, Uh. no, LGBT más, Ujú. que, bueno, sienta un poco esta discusión de qué es el sexo, qué es el género, qué es una orientación sexual. ¿Pueden las personas vivir como se les pegue la gana Si no están causando daño a las demás sin que las personas, personas ¿qué? estén juzgándote y obligándote a encajar en una casilla? Justo. O sea, yo creo que al menos de mi lado, y justamente también, pues iniciando el mes, les invito a cuestionarse. O sea, si van, por ejemplo, a comprarse ropa y es de, no, nada más, y son, se identifican como mujeres, de que nada más voy a comprar del lado de mujeres. Como de, pues también puedes ver el lado de los hombres, sus pantalones tienen bolsas más grandes. Igual a los Muy hombres, o necesario. sea, lo que también he notado, por ejemplo, es que la ropa de mujer, aunque tengas talla L, va a estar súper Ujú. chiquita, y aunque vayas al lado de los hombres y compres un XS, va a estar súper grande. Entonces, como, ¿por qué te tienes que limitar a estos dos que también están, pues, regidos bajo un pensamiento heteropatriarcal? Y es como de, pues, ¿por qué no mejor las dos posibilidades? A veces los diseños de los vatos son más chidos. Y no Ujú. pasa absolutamente nada de que te pongas un pantalón de hombre o de que un hombre se ponga unos zapatos de mujer. O sea, eso no va a cambiar tu esencia, tu intelecto, tu capacidad de amar, tu capacidad de conectar con otras personas. Incluso, pues, al menos como yo lo veo, te va a abrir, al contrario, o sea, te va a abrir un poco más la perspectiva de no me tengo que quedar en esta cajita chiquita y puedo Ujú. llegar a entender que mi expresión de género no se tiene que limitar a usar lo que me han dicho desde pequeño, ¿no? Y que si yo lo puedo Ujú. hacer, pues si las demás personas lo hacen y no están causando ningún daño, pues go for it y dejen vivir a la gente tranquilamente. Yes, como vivió Orlando más o menos. ¿Cómo vivía Orlando? Sean Orlando. Sí, pero bueno, eso es Orlando, un libro que invita a la reflexión, que invita a la burla también, que invita, creo, a la creatividad,
al atreverse a hacer cosas diferentes, a ser diferente incluso, y eso está muy, muy, muy cool. Y por eso creo que gran libro nominado desde ya a top libro del año. La Tan neta. así, oh my Tan God. así, es que está muy, muy bueno. Súper recomiendo. No es una lectura ligera, definitivamente, pero vale la pena. Amazing. Amazing por 2. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Pues no sé si quieras pasar a las recomendaciones y de hecho, o sea, mientras estábamos hablando ya se me ocurrió una recomendación. No sé si ya lo he recomendado antes o no, pero es un perfil en Instagram que se llama Órale. Abrazo Grupal. No lo has recomendado que yo recuerde. Pues les recomiendo ampliamente que lo vean. Es justamente, mira, aquí les voy a leer como que la descripción. Dice, aquí publican Luis y Andrea, espacio de y para les LGBTs y quien quiera aprender. Mucho texto y ni modo. Justamente con ellos, una vez en el trabajo del año pasado, por el mes del Pride, consiguieron que nos dieran como una plática sobre, pues, tolerancia y todo ese tipo de cosas. Y se nota que saben un chorro, hablan mucho pues, desde su perspectiva LGBT. Y algo que me gusta también bastante es que yo en mi perspectiva privilegiada de aliada, hacen una actividad que se llama 30 días de orgullo, que son como que challenges chiquitos para cualquier persona, o sea, seas parte de la comunidad, seas aliada, etcétera. Por ejemplo, ¿hoy qué estamos? Hoy 5. estamos 5, 6. El de hoy fue sal a la calle utilizando algo que visibilice tu apoyo a la comunidad. Puede ser un sticker, un pin, etcétera. O sea, son como que estas pequeñas cositas que es como de cualquiera lo puede hacer, pero podría llegar a significar mucho para otra persona o que te vean como un espacio seguro o al menos el hecho de que ya estés intentando ser empático con un grupo muchas veces vulnerable por simplemente ser quien son. Pues te habla mucho de que sí intentan dar información y hacer en carruseles, sí con mucho texto, pero que son, pues justamente quieren educar y todo esto. Hay uno que es, porque es importante la visibilidad del LGBT y luego pues ya está como que ejemplos, hablemos de los espacios child free también, o sea, como que sí busca concientizar, pero de manera educativa y amable. Sí se siente como un abrazo grupal de, a ver tú, Étere, ven, vamos a explicarte muchas cosas. Y también de tu persona, parte de la comunidad, ven, también somos un espacio seguro, queremos escucharte, queremos que nos uses como plataforma. Entonces, sí, se los recomiendo muchísimo. Están así, literal, abrazo grupal. Grupal. Ok, no los conocía, pero los voy a buscar. Yo les TQM. Beautiful. Pues yo realmente no he visto nada porque no he tenido tiempo. Pero empecé a ver Crashing, que es otra serie de Phoebe y la de Fleabag. Y le di la oportunidad, pero la verdad es que no me ha gustado tanto como Fleabag. No puede ser. Es que al final Fleabag sí, no sé, es una obra maestra. Levantó mucho la vara, sí. Y no sé, quizás es muy British este humor para mí, no sé. Pero como que, no me ha encantado tanto, pero le voy a seguir dando la oportunidad por cariño a la autora. Por Fleabag. Así es. De hecho, también empecé a ver Killing Eve. Voy empezando la segunda temporada y mientras estaba viendo los créditos de apertura, salía de que Phoebe... y yo así de, ¿será la misma Phoebe? Y ya puse a investigar y sí. Sí sale ahí, ¿no? Está como algo, no sé qué hace, pero sale ahí. Según yo no sale actuando, pero sí como del lado de producción. Oh my God. Está interesante. Está cotorro. ¿La recomienda? Déjame avanzar más, porque sé que dijeron que el final no era muy bueno. Entonces, déjenme la termino y luego ya les digo si se la recomiendo o no. Perfecto, yo igual avanzaré con Crashing. Yo quería como una serie así tranqui para ver tranqui. Ajá. Pero, pues sí lo es, pero pues no sé. No es Fleabag. No es Fleabag y pues uno ya trae como la expectativa de Claro. Entonces, es que teníamos que ver esa antes de ver Fleabag. Esa, exacto. No, una vez que ves Fleabag, ya la vida pues no vuelve a ser la misma. Entonces, bueno. Pues si no hay algo más, creo que podemos ir a nuestras redes sociales. Redes sociales, así es. Yes, podemos seguir esta linda conversación en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como
fata.le con doble E al final en Instagram y como fata-le en Twitter. Y pueden ver show notes, otras reseñas, más artículos en nuestra página, que es femfatale con doble M y doble E al final, .wixsite.com/inicio. Y Y bueno, es un recuerden, gusto estar de regreso para este mes LGBT, mes Pride, yay, abracen a su Pride su interno. a su pride interno, ajá, a su tolerancia y amor interno para pasar a las Exacto. demás personas. Éxito. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden dejar su manita arriba, comentarios, compartir y todas esas cosas bonitas. Y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.